Como ya les dije anteriormente, hermanos, no tenemos ningún manuscrito original. No tenemos de Moisés, por ejemplo, del Pentateuco. No tenemos ningún manuscrito de Jeremías, de Isaías, de Samuel, de Habacuc. No hay ningún manuscrito escrito. Es decir, los manuscritos originales significa que Moisés de puño y letra haya escribido y haya escrito y se haya preservado. No tenemos, hay que ser sinceros, no existen esos manuscritos originales. Y ahora, pero supongo que la pregunta habitual en nuestros corazones, después de conocer esa verdad, esa realidad de que no hay ningún manuscrito, todos seguramente hemos llegado a hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos confiar en la Biblia si no tenemos ningún escrito original? ¿Sí o no? ¿Cómo confiamos? Si no hay ningún escrito original, ¿cómo es que entonces podemos decir que esto es palabra de Dios fiel y verdadera? ¿Te has preguntado eso? ¿O solamente yo me he preguntado? ¿Qué dices? ¿Solo yo? ¿Cómo podemos pensar o cómo podemos creer o cómo podemos confiar si no tenemos el escrito original? Miren, un ejemplo. Lo que nosotros tenemos acá no es el original de Paul Washer, perdón. Es copia, ¿sí o no? Es copia. Pero claro, es copia fiel al original, porque lo hemos fotocopiado. Ok, pero ¿qué tal si no hay fotocopiadora? ¿Cómo lo hubiéramos fotocopiado? ¿Se hace zoom grande? Si no vas a tener que poner el lejito de repente. ¿Se hace zoom grande? Ahí es. ¿Cómo podemos nosotros, cómo tendríamos copias de esto escritos a mano? ¿Sí o no? No hay otra manera. Si es que no hubiera fotocopia. Escrito a mano y imagínate que uno de esos escribas haya sido aquí nuestra hermana Dayana. Y entonces la primera página, perdón que te lo cierre, para ya no volver a cerrar de Dayana. En la primera página, vean ustedes, en la primera sección, están las recomendaciones de Sujel Michelén. ¿Te imaginas que ella haya sido una mazoreta, por ejemplo, y haya contado 1, 2, 3, ¿cuántas palabras hay aquí? Primero haya copiado tal cual, en el reglón en el que se encuentra, las palabras lo haya copiado letra por letra y luego contado y haber hecho al costado como una nota diciendo cuántas palabras, cuántas letras hay, para que a quien se le ocurra contar o a quien se le ocurra copiar en el futuro, el texto sea lo más fiel posible. No había fotocopiador en el pasado. Miren, por favor. Entonces, los manuscritos, no tenemos manuscritos originales, estamos diciendo. No hay manuscritos originales. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos confiar en la Biblia si no tenemos ningún manuscrito original? Es una pregunta que pudiéramos pensar que es válida, ¿no? ¿Cómo lo vamos a tener? Pero en realidad la pregunta no es esa, sino tenemos evidencia confiable. Y ahora sí, por favor, presten atención acá. Escuchen, esta clase se necesita que presten mucha atención. Ya les he dicho que no solamente es, como siempre les leo, y luego de leerles, que algo que ustedes pueden hacer en casa, les doy una pequeña explicación, ¿no? Sino aquí me gustaría profundizarles un poquito más a ustedes. Así que se necesita bastante atención. Pero la pregunta entonces es,
tenemos evidencia confiable de que los textos que nosotros ahora tenemos no han sido manipulados por el hombre a lo largo del tiempo. Es decir, la Biblia que tenemos pudo haber sido manipulada, ¿sí o no? Ok, ¿tenemos evidencia de que no lo fueron? ¿Qué dice Selfie? Porque ¿tenemos evidencia de que no lo fueron? Es que si no tenemos evidencia de que no lo fueron, estamos perdidos, pues. Si realmente tenemos la duda de que la Biblia fue manipulada, entonces estamos en serios problemas. Porque entonces quien sea pudo haber inventado, pudo haber distorsionado la doctrina y estamos en serios problemas. ¿Quería decir algo? Recuerdo que usted había mencionado una vez que no sé cuál de los 3 libros, Mateo creo que fue, ¿Ya? que hay una parte que fue adicional. ¿Ya? Y eso no entraría en justamente lo que usted acaba de decir. Justamente eso es lo que necesitamos ver. ¿Hay adiciones? ¿Hay manipulación? ¿Sí o no? ¿O es que podemos confiar? Cuando lleguemos al Nuevo Testamento vamos a responder eso de ahí. Ahorita estamos justo en el Antiguo Testamento, pero justamente al revisar los distintos manuscritos que tenemos, que aparecieron en determinado tiempo, cuando los revisamos y los comparamos, nos puede servir a nosotros para poder saber qué texto es adicionado y qué texto no es adicionado. Pero por eso, mi pregunta iba a... Tanto demora esto. Mi pregunta iba a... ¿Confiamos en que los textos que tenemos han sido manipulados? ¿O tenemos una tradición textual suficientemente antigua, variada, múltiple, incluso controlable, como para afirmar que el texto del Antiguo Testamento nos ha llegado de una manera confiable? ¿Tenemos una tradición textual confiable? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Y para eso es que quiero hacerles esta clase y una especie de ampliación a lo que tenemos al material. Y la respuesta rápida es sí, sí la tenemos, hermanos. No tenemos por qué asustarnos, no tenemos por qué dudar de las Escrituras. Así que de plano, como una spoiler, sí, tenemos una tradición textual suficientemente antigua, variada, múltiple, hay bastante textos, como para afirmar que el texto del Antiguo Testamento que nos ha llegado es completamente confiable. La hay. No nos ha llegado el Antiguo Testamento solamente como una copia aislada, una sola copia. No, sino que hay una cadena de transmisión larga, larguísima, y también una cadena de transmisión verificable. Y de eso se encarga la crítica textual. Y constantemente me van a escuchar mencionar a la crítica textual. Ahora, hay manuscritos hebreos, hay porciones arameas, hay rollos del desierto de Judea, de los rollos del Mar Muerto, que vamos a ver conforme su proyector se conecte. Hay tradiciones antiguas, hay la tradición samaritana, en fin, hay grandes códigos masoréticos, medievales, en fin, hay mucho. Hay HDMI. Ahora, en su libro ¿Podemos confiar en la Biblia? De Sproul, él dice lo siguiente, escuchen por favor. La autoridad y la confiabilidad de la Escritura descansan primariamente en su origen divino. Miren, hermanos, lo primero que tenemos que pensar, si sabemos que tenemos un Dios todopoderoso y Él nos ha dejado su palabra, antes de ir a ver la evidencia histórica y confiable de las Escrituras, tenemos que recordar que si es palabra de Dios, Él es suficientemente soberano, poderoso, soberano como para preservar las Escrituras de tal manera que sea completamente confiable. ¿Sí o no? Y Sproul dice esto, la autoridad y confiabilidad de la Escritura
descansan primariamente en su origen divino. ¿Qué dice 2 Timoteo 3:16? Toda escritura es inspirada por Dios y útil. Ya. Confiamos en las escrituras, ¿por qué? Porque es de origen divino. Es lo que dice Sproul. Dice entonces, otra vez les leo. La autoridad y confiabilidad de la palabra de Dios o la escritura descansan primariamente en su origen divino. Y por ello, en la veracidad del Dios que la ha dado. No obstante, tal fundamento doctrinal, sigue diciendo Sproul, no anula el valor de los indicios externos. Es decir, hay indicios externos, no solamente, aunque ya es suficiente creer y confiar en que la palabra de Dios es palabra de Dios y es válida, es inerrante, es infalible, es perfecta. Viene de un Dios perfecto, creemos que es perfecto, pero eso no invalida, dice Sproul, tal fundamento doctrinal, dice, no anula el valor de los indicios externos, arqueológicos, históricos e internos. Más o menos como cuando tratamos la ciencia, ¿no? La ciencia jamás creemos que la ciencia no va a contradecir verdaderamente a las escrituras, ni las escrituras va a contradecir a la ciencia verdadera. Una cosa es que la ciencia pudiera estar teniendo unos descubrimientos un tanto todavía débiles y que aparentemente podrían estar contradiciendo a las escrituras. Otra cosa es que la ciencia encuentre la verdad y esa verdad jamás va a contradecir a las escrituras. Y aquí es algo semejante. Creemos que nuestro Dios ha inspirado su palabra. Ahí descansa nuestra confiabilidad, nuestra confianza. Pero tampoco eso anula el valor de los veredictos externos, dice Sproul. Es decir, veredictos arqueológicos, históricos e internos mismos. Dime, Joshua, dile. Sigue diciendo que corroboran objetivamente la credibilidad del texto bíblico. Es decir, Sproul dice, escuchen por favor, Sproul dice que podemos descansar o podemos confiar en la Biblia porque proviene de Dios. ¿Y qué más? Y también podemos descansar en que es confiable, también adicional al encontrar que hay evidencia histórica. Hay manuscritos que se puede comparar. Hay cantidad de manuscritos los cuales se pueden hacer comparación unas tras otras, encontrados en distintos siglos. Incluso tenemos escritos de 600 años antes de Cristo. Escúchenme, por favor. Eso no lo tenía Juan Calvino. Eso no lo tenía Martín Lutero. Eso no lo tenía John Hus. A Josh hoy día no le den compartir. Allá. Mágicamente está en la iglesia. Hermanos, es crucial para la iglesia creer en la confiabilidad de las escrituras. Pero no estamos creyendo simplemente de manera con fe, sino también estamos usando la razón al observar toda la evidencia histórica que se tiene. Muy bien, ya hemos dicho que la Biblia fue escrita principalmente en hebreo. Vayan en su material, por favor, que tienen, hasta que no creo que lo puedan corregir. Fue escrita en hebreo, hay porciones en arameo, especialmente en partes de Esdras, el material de lo que les envié, por favor. Recuerden que el hebreo bíblico corresponde al hebreo en el que se escribió, corresponde al tiempo en el que se escribió
o el hebreo bíblico, el hebreo del cananeo, ¿no? El hebreo de los tiempos cananeicos, ahí se escribió, en esa escritura es que se escribió el Antiguo Testamento en su mayor parte, ¿no? Ahora, también tenemos en arameo, que dijimos que se escribió en los tiempos, mucho me distrae eso, mejor quítalo ya, quítalo ya, me distraigo bastante con eso. A palo. Vayan a lo que les envié nomás, ¿sí? Ahora, ¿se acuerdan que la última clase, lo que les mostré fue que la evolución misma incluso del idioma hebreo, cómo es que apareció los primeros alfabetos, las letras y cómo evolucionó? Ok, la manera en cómo se escribe, cómo es que un manuscrito se encuentra, en qué manera está escrito, nos habla acerca de su antigüedad. Antes de Cristo, especialmente el Antiguo Testamento, estaba escrito en un hebreo muy antiguo que no era el cuadrado, el que se conoce actualmente. Era un hebreo protosinaítico, se le llama, que era un tanto angular, ¿se acuerdan? Y no tenía vocales. Y de esos manuscritos también se han encontrado. Y con eso se data de qué fechas son. ¿Por qué? La adición de las vocales y las acentuaciones ocurrió después de Cristo, mucho después de Cristo. Así que vamos a ver esa transición, la primera diapositiva que ustedes tienen. La segunda, de la piedra a la Biblia, ¿no? ¿Lo tienen? Primero hemos visto que nuestro Dios dejó escrito su palabra a Moisés, ¿se acuerdan? Las tablas de la ley en piedra. Eso es en la antigüedad. Luego se ha encontrado también la palabra de Dios, aunque en piedra ya no se encontró escrito por el dedo de Dios, ¿no? Pero se encontró los rollos de papiro en el siglo XV hasta el primer siglo antes de Cristo, ¿no? Los rollos de papiro, que hemos visto que era el papiro, son hojas justamente hechas de papiro, ¿no? También hemos visto en el siglo V antes de Cristo hasta el siglo IV antes de Cristo hemos encontrado también pergaminos. Luego los códices, que no era otra cosa ya una especie de libros antiguos, ¿ve? En el siglo II al siglo V después de Cristo. También hemos encontrado manuscritos ya copiados a mano del siglo V al siglo XV. Y cuando ya la imprenta comenzó apareció la imprenta o se fabricó la imprenta, se comenzó a imprimir Biblias en cantidad. Pues, no solamente Biblias, obviamente otros documentos, pero ahí también la Biblia, hasta lo que ahora tenemos una Biblia moderna. Miren, ese es desde la piedra hasta la Biblia moderna, más o menos así es como es que ha pasado la palabra de Dios. Y ha sido preservada fielmente, a pesar de los materiales que han sido débiles, ¿no? Pero, ¿cuáles fueron los primeros manuscritos o materiales escritos que se han encontrado? ¿Sobre qué se basan? No hemos tenido manuscritos enteros en el pasado. No había. No habían eso. Pero en el año 1979, por favor, tenemos en una tumba cerca del valle de Hinnom, en la vieja ciudad de Jerusalén, alrededor del siglo VII antes de Cristo, algunos dicen entre el 600 y 650 antes de Cristo, se encontró unos amuletos. ¿Qué estaba ocurriendo? Un arqueólogo estaba trabajando en ciertas ruinas y dice que muchos se ensuciaban, así que estaban incómodos por tanta tierra, cada rato se cambiaban su ropa. Y entonces había un muchachito de 13 años que estaba ayudando, que era muy molestoso. Y entonces él le dice, ¿sabes qué?
Tú encárgate de dejar limpio esto como si fuera la cocina de la casa de tu mamá, le dice. Una zona. Era una parte, una especie de tumbas. Y entonces le dice, limpia, déjame limpio. Y el muchachito pues comenzó a limpiar y muy atrevido también. Con un martillo parece que golpeó algo, rompió, como que encontró una cuevita pequeña en medio de esa zona de tumbas. Y el muchacho se metió y sacó lo que ven ahí en la foto. Amuletos de Ketef Hinnom, así se le llama. Esto es el material más antiguo escrito de las escrituras que nosotros tenemos. Aquí hay escrito. ¿Ve? 2 pequeños rollos de plata. Dice que para poder, cuando lo encontró, otra vez le fue a molestar al arqueólogo, le jala la camisa. Literalmente él cuenta así, me jaló la camisa y me mostró esos 2 amuletos. Y ahora él dice, se desesperó. ¡Wow! Uno de los hallazgos más importantes. Esto es previos a los rollos de Qumran. ¿Eh? Previos a los rollos del Qumran. Qumran es 1947. Martín Lutero no tenía Qumran, los rollos de Qumran. Esto es cercano. Mira, 1979, un año antes de que yo nazca. Es bien cercano, ¿eh? Muy, muy cercano. Ahora, son rollos de plata y pues parece que fueron usados por amuletos y fueron enterrados juntamente con el que lo tenía, ¿no? Pero una vez que lo encontraron, como era de plata, era muy difícil. Lo llevaron para que lo puedan desdoblar, pues, ¿no? Porque estaban como envueltos. Y tenían temor hasta que llegaron en Jerusalén, me parece que hicieron una técnica especial en la cual comenzaron a desdoblarla y quedaron así como está acá. ¿Qué se encuentra ahí? Interesante, ¿ah? Por favor, este hallazgo es importantísimo. Números 6:24, busquen. Números 6:24. ¿Cómo sabemos que es bien antiguo? Para eso fue la clase anterior. La manera en cómo fueron escritas. Era un hebreo antiguo. O sea, el hebreo, el idioma es el mismo, ¿eh? La manera de escribir es que cambió. ¿Se acuerdan ustedes? La manera de escribir es lo que cambió. Y encontramos Números 6 del 24 al 26. ¿Qué dice? A ver, ¿quién lo lee fuerte? A ver, aquí, para que se pueda escuchar. 6, 24 al 26. 24 al 26. Fuerte. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Eso es lo que dice nuestra Biblia actual, David. Pero ¿saben? Eso es lo que dice nuestra Biblia actual. Pero eso es lo que dice en ese amuleto. Está igual. Recuerda que esto es siglo VII antes de Cristo. 600 años a 650 años antes de Cristo. Y no ha cambiado con lo que nosotros tenemos ahora. No ha cambiado. Tú lees y es lo mismo. No, tienes que inclinarle acá, quítale su... Seguramente está bloqueado su girar. Y ahí. A ver. Ayúdale. Ahora, vean ustedes, ¿por qué es importante este hallazgo? Sube el brillo para ayudarme, para no estar viendo acá. ¿Por qué es hallazgo? ¿Por qué, perdón, es importante este hallazgo? Es un testimonio el más antiguo que tenemos de una porción de las Escrituras. Aquí se encuentra la bendición sacerdotal, tal como nosotros lo tenemos actualmente en nuestra Biblia. Han comparado esto con los textos masoréticos que han tenido, o que tienen, que ya tenían,
Y estos textos masoréticos son muy posteriores. Esto es del 600 antes de Cristo, 650 antes de Cristo. Nosotros tenemos del año 1000 después de Cristo, del año 700 después de Cristo. Tenemos los rollos del Mar Muerto datados del año 6, del primer siglo, entre el primer y segundo siglo incluso. Y saben que al compararlos no hay diferencia. Y quiero que vean la gran importancia de aquellos que hacían las copias, de los copistas. Ellos tenían tanta reverencia que era como para ese tiempo, como una fotocopia lo que ellos hacían. ¿Ve? Era como una fotocopia. Claro, ustedes no lo van a ver escrito ahí, pues, ¿no? No lo van a poder ver escrito. Pero eso es lo más antiguo que tenemos. Escucha, eso ni siquiera lo tenía Sproul, Sproul es muy moderno. Sproul sí lo tenía, porque murió moderno. Eso no lo tenía claro, Spurgeon, él no sabía. Calvino no sabía de esto. Lutero no sabía. La Iglesia Católica no sabía de esto. ¿Ve? Dante es el peor. Ni sabrá de dónde viene la Biblia. Entonces, miren qué importante es ¿qué digamos? Este amuleto, ¿no? Porque es uno de los testimonios más antiguos de cómo es que las Escrituras se ha preservado en el tiempo. Dime. Entonces es posible que se pueda encontrar todavía más. A eso iba, justamente eso es. Porque miren, no lo tenía Lutero, no lo tenía Calvino, no lo tenía John Hus, no lo tuvieron, pero ¿cómo van encontrando cositas muy antiguas? ¿Quién sabe que en el futuro podamos encontrar incluso hasta original? No lo sabemos. Difícil por el material en cómo es que fue escrito, ¿no? Pero si se dan cuenta, comparando esa lectura que tenemos ahí, esa escritura que tenemos en ese amuleto, comparando con los otros códices, con los otros papiros, con los otros manuscritos que se encontraron siglos y siglos y siglos después, de una distancia de casi 1000 años, 1400 años, al final no hay diferencia. Por eso les dije, aquellos que copiaban, aquellos que escribían, aquellos que hacían las copias para desechar las que ya se estaban gastando, no eran cualquier persona, ¿sabes? Eran encargados de hacer una especie, para su tiempo, de una fotocopia fiel y exacta. Y para eso, incluso en los tiempos de los masoretas, ellos tuvieron un aporte fundamental también. Porque como el hebreo no tenía vocales en su escritura, y no querían que se pierda la manera en cómo se pronunciaba, porque la pronunciación estaba en la mente de las vocales, ¿se acuerdan? Y la entonación, incluso cómo se va a cantar en las liturgias, cómo se va a leer el texto. Nosotros tenemos, yo no sé si usted ha visto sus hojitas del hermano Manuel cuando canta. ¿Han visto? Si la canción dice oh, 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 él le pone oh, oh, oh y le hace una flechita arriba de que esa parte tiene que ser oh, 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 para arriba. O si tiene que ir para abajo, oh, oh, oh. Él le hace, ¿ah? Él lo hace con subidita, con bajadita, y el o incluso cuántas veces se repite, adicional a la letra que él tiene, él le agrega. ¿Sabes qué? Eso, exacto, eso es más o menos lo que hacían los masoretas. Después ya de Cristo, ellos, al momento de copiar, de transcribir, al cantito, así como está haciendo Roxana, escribía cuántas letras están en ese párrafo, y pone, para que a nadie se le ocurra aumentar ni quitar. Exacto, y no solamente eso, la entonación mismo, ¿cómo era la entonación? Ponían mucha información. Tan delicados fueron
nuestro Dios usó todo eso para preservar su palabra. Y cuando nosotros encontramos escritos tan antiguos como los amuletos de Ketef Hinnom, los comparamos con los textos masoréticos, encontramos que no hay diferencia alguna. Bueno, hay algunas variantes, pero de eso que no... Si les digo, de repente alguien va a decir, entonces sí hay variantes. No, es que ni siquiera es... Eso se los explico luego. ¿Qué más? Miren ustedes. El papiro de Nash, el siguiente, por favor. No descarga acá este material. Ahí está, ahora sí. Dime. Vamos. Cuando tenía el Antiguo Testamento, cuando Jesús ya predicaba, números había, ¿Números? la parte de números. Ya se había escrito número. Se ¿Cuál? había escrito números en el Antiguo Testamento. Pero recuerda, ¿quién escribió el Antiguo Testamento? ¿Quién escribió el Pentateuco? ¿Y números pertenece al Pentateuco? Claro, porque ya después de Deuteronomio, el pueblo judío tenía a estos 5 libros como la ley de Dios. La Torá. Obviamente que lo tenía. ¿Y cuándo lo escribió Moisés? ¿Cuándo se cree que Moisés escribió el Pentateuco? 1400 años antes de Cristo. Pero este material es ¿de qué? ¿De qué fecha? Del 605. Este amuleto es del 605. ¿Ve? No le den, por favor, compartir tampoco a David, ¿eh? Tampoco hay, dice. Entonces, estos amuletos de plata seguramente lo pusieron juntamente con el difunto como parte de eso, ¿no? De ser un amuleto. Sí, ¿qué querés? No es que, o sea, no hubo para sus tiempos de Lutero, él no sabía de esto. Lutero ni siquiera tenía los rollos del Mar Muerto. Él tenía solamente la tradición judía, los textos masoréticos tenía Martín Lutero. No, pero ya tenía todo el Pentateuco. No, el Pentateuco sí, eso ya existía, ya estaba. Sí tenía, a ver, Lutero tenía la Biblia completa, pero a través de otros, a través de los textos masoréticos, que era la tradición judía, que se había pasado de generación en generación. ¿Quién, Lutero? Claro. No. Bueno, según la tradición, mejor dicho, él tenía copias de que pasó en el tiempo a través de la tradición judía. Pero Lutero no sabía, para hacer la comparación, no tenía, por ejemplo, este amuleto. Pero ahora que nosotros tenemos, pero no, nada, él no tenía ni siquiera duda. Menos dudas. Claro, Lutero tenía menos dudas que nosotros, cuando nosotros tenemos más evidencia de que es real. Es como nosotros tenemos ahorita el descubierto este amuleto. Ya. Y ponte que más adelante encuentren un rollo completo de pura plata. Nosotros que Me lo traen, por favor. solo hemos creído en lo que tenemos en nuestro tiempo. Claro, pero date cuenta, estos amuletos o estos descubrimientos lo que hacen es más bien validar más. La crítica textual usa eso, lo que hace es validar más. Por mucho tiempo sin tener estas cosas, han estado creyendo, luego retroceden. Mira, acá hay algo más antiguo, es igual. Y no hay ningún problema, siguen caminando. ¿Te das cuenta? Así es. Dice Dayana va a escarbar en su casa. Dayana va a escarbar. Por si encuentra. Debajo de su cama y yo escarben. El segundo, el papiro de Nash. Es un antiguo fragmento hebreo con el decálogo y la Shema o el Shema. ¿Cuál es la Shema? ¿Cuál es el decálogo? ¿Cuál es el decálogo? Los 10 mandamientos. ¿Y la Shema o el Shema? Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. ¿Te acuerdas? Entonces, estoy yendo en orden cronológica, no en orden en que
en orden cronológica de antigüedad, ¿sí? No en orden cronológico como el hombre lo ha tenido, por si acaso, sino en orden cronológica de antigüedad. Entonces, este papiro de Nash es fechado a mediados del siglo II antes de Cristo, que contiene fragmentos del 10 mandamientos y de los 10 mandamientos y del Shema. Antes de los descubrimientos de las cuevas de Qumrama, antes, fue considerado el manuscrito bíblico hebreo más antiguo conocido. Ahora, recuerden, no es una Biblia completa, es un fragmento, nada más. Solamente es un fragmento. Pero ¿qué demuestra esto? ¿Qué demuestra? Demuestra que los textos sagrados ya eran copiados, ya estaban siendo copiados y eran copiados y transmitidos en los grandes códices medievales. Eso te demuestra, ¿ve? Aunque inicialmente esto se fechó en el siglo II después de Cristo, análisis posteriores han mostrado que su origen es entre 150 a 100 antes de Cristo. En Egipto lo encontraron. Pastor, estos son las pruebas más antiguas de Sí, la Biblia estos dos, hebrea. exacto, estos son los más antiguos. No es Biblia hebrea completa, sino que Claro, lo que te claro. demuestra es que los manuscritos ya estaban circulando. Lo único Esto es que un se fragmento. tenía era la Septuaginta, entonces. Ajá, ujú, se tenía la Septuaginta. ¿El amuleto de Ketef Hinnom es antes o después de la deportación, pastor? ¿Cuál? ¿Esto es antes o después No, de la descubierto en el siglo II. deportación? No, su fecha, digo, ¿es antes o después de la deportación a Babilonia? No, después, mucho después. Porque la deportación de Babilonia es en el siglo V, 605 antes de Cristo. Entonces antes, siglo VII, inicio siglo VI. Ah, ya estamos, yo pensé que estamos en... Ketef Hinnom. Tú te has quedado en el Ketef Hinnom, claro, pues ahí sí. Eso sí es Porque antiguo. Generalmente he visto varios que critican la Biblia, dicen que no hay traducciones antiguas, que eso viene cuando salieron ya de los babilonios, tomaron de ahí su religión. No, esto está fechado. No sabía. Algunos creen en 650 antes de Cristo y la deportación a Babilonia fue en el 605 antes de Cristo. Significa que esto es mucho más antiguo que la misma deportación. ¿Ve? Yo pensé que me estabas hablando del otro. Prueba que Hermano, su habla. religión Pues. era autóctona, ¿no? Claro, pues, claro, no es una copia o derivación de las religiones cananeicas, ¿no? Muy bien, ahora sí pasemos de nuevo a Papiro de Nash, donde se quedó nuestro hermano. Nuestro hermano. Muy bien, entonces este papiro de Nash lo han fechado entre el 150 y 100 antes de Cristo. Ahora, para nuestro hermano Cristian, esto sí está fechado después de la Septuaginta, pues. Esto es posterior a la Septuaginta, ¿sí? Porque está cercano ya al nacimiento de Cristo este material. ¿Ok? Esos son los manuscritos más antiguos o la evidencia más antigua que se tiene actualmente. Recuerden que recién esto se ha encontrado, ¿no es así? Por ejemplo, el amuleto en el año 79, 1979. ¿De la deportación? Sí, antes de la deportación. Antes de la deportación. Fácil darse cuenta. Recuerden, la deportación fue en el 605, en 3 veces fue, ¿no? 605, en el 600, si mal no recuerdo, y en el 585, creo. En 3 periodos se dio la deportación. La deportación no es otra cosa más que el exilio a Babilonia. No se olviden de eso, por favor. No estamos hablando del exilio, estamos hablando del exilio de Judá, del reino del sur. No estamos hablando del exilio del reino del norte, que se dio en el 725 o 705, creo que, antes de Cristo, que es diferente. Ellos fueron invadidos por el imperio asiria y fueron llevados justamente al norte, a Asiria, pues, ¿no? Y ahí ellos desaparecieron por completo. ¿Sí? Sí, hermano. De repente en ese tiempo el hombre más buscaba, ya no había revelación de Dios, ¿no? Porque creo que termina con Malaquías, termina 400, 600 años antes de Cristo, ¿no? Y todavía en ese tiempo no había revelación de Dios, entonces el hombre empezaba a buscar justo lo que encuentran estos amuletos y otros documentos, ¿no? De la Biblia. No, esto se encontró recién, hermano. Esto es del año 79. Recién, 1979 se encontró. Ah, sí. No, no te se refiere al otro. Ah, el de Nash. Claro.
Ah, claro, eso sí han estado. Porque no había revelación de Dios, pastor. Entonces ahí siempre el hombre estaba interesado, buscando, ¿no? De repente ahí donde encuentra todo eso. No tiene que ver con que ellos buscaban revelación. Esto es una transcripción nada más de lo que ya Dios había revelado del Antiguo Testamento. No es otra cosa. Muy bien, entonces estas son dos evidencias de que la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento ya estaba siendo copiado desde antes, ¿se dan cuenta? Y circulaba de manera en todo el pueblo judío. Habían copias por todos lados, encontraron por muchos lugares, ¿sí? Y esto es evidencia de eso. Pero luego, siguiente diapositiva. Rollos del Mar Muerto. Pasamos a los rollos del Mar Muerto, pues. Ay, ¿qué pasa con esto? Hoy día todo falla, hermanos. Acá está. Los rollos del Mar Muerto fueron descubiertos en 1947. ¿Qué son? Una colección de manuscritos y fragmentos del pueblo judío copiados en pergamino y papiro. Eso es lo que encontraron. ¿Qué pasó? Se cree que una comunidad judía llamada los esenios fueron a habitar las orillas del Mar Muerto, por las cuevas a las orillas del Mar Muerto, unas cuevas. Entonces, ellos tenían esta idea de que tenían que separarse del mundo, pues, ¿no? Tenían que alejarse del mundo, de la influencia, de la civilización tal vez. Y ellos se fueron entonces a habitar lejos. Y en algún momento ellos también fueron invadidos, y al ser invadidos, ellos tenían cantidad de copias guardadas en jarrones, los guardaban en jarrones para preservarlos de alguna inundación, del agua, ¿no? Y lo escondían en cuevas. Y justamente avance una diapositiva más. ¿Esto por qué no carga? Dios mío. Dios mío, ¿por qué no carga? Hasta que cargue. A ver, ahí está la cueva. Miren ustedes. En una de esas cuevas, unos arqueólogos en 1947 se le ocurrió... Vio una cueva, ¿no? Estaba la cueva y unas personas estaban paseando, caminando por ahí. Y como son cuevas, pues donde nadie ha bajado, y si tú quieres bajar, ¿qué es lo primero que haces? Si está oscuro la cueva. ¿Qué es lo que haces, David? Primero agarras una piedra y lanzas primero para ver qué tan profundo es. A ver si hay algún animal, si sale corriendo. Entonces eso es lo que seguramente hicieron. Y la historia dice eso. Cogieron una piedra y lanzaron a una cueva. Y al lanzarla escucharon crash. ¿Por qué en una cueva alejada en las orillas del Mar Muerto, donde nadie se supone que habitaba, puedan escuchar que algo se rompe como vidrio, bueno, como jarrones? 1947, bajaron, investigaron y encontraron cantidad de jarrones con cantidad de rollos. 1947, una vez más, Martín Lutero no tenía esto. Juan Calvino no tenía esto. No se olviden de esta. No es que no tenían la Biblia. Lo que no tenían eran estos textos. Ellos estaban confirmados a través de los textos masoréticos, los cuales se recibía año tras año se recibía los textos masoréticos. Pero ellos no tenían eso, pues. Ahora sí creo que ya va a abrir esta cosa. Por fin. Entonces, sigue, a ver, otra diapositiva más. Ahí vean ustedes, están encontrando unos jarrones. Sigue avanzando, por favor, uno más. Y eso es lo que encontraron, vean ustedes. Cantidad de manuscritos dentro de los jarrones. Preservados, el agua, la inundación no le hizo efecto, mucho efecto, porque estaban en jarrones tapados. Sigue avanzando. Ahí tienen una fotografía, ve. Esos son uno de los jarrones y tienen una fotografía ahí de un pergamino abierto, ¿no?
Y también tienen los jarrones que encontraron, ¿ve? ¿Lo ven? Hubiera sido bonito directo con la diapositiva. ¿Cuál es su importancia? Conservan las copias más antiguas de muchos libros bíblicos y muestran la transmisión del texto antes de la época masorética. Antes de los masoretas, con esto queda demostrado que ya se estaba transmitiendo el texto del Antiguo Testamento. Ya se transmitía ya se estaba copiando. ¿Ve? Este hallazgo fue fundamental, fue muy importante. La crítica textual usa esto para ayudar a... Miren, encontraron manuscritos por aquí, los textos masoréticos, y luego con los rollos de Qumran, revisan, préstame, y comienzan a hacer comparaciones. ¡Wow! No hay diferencia doctrinal para nada. Es más, para ayudar a hacer las comparaciones y verificar la autenticidad de cómo es que se ha cambiado o no ha cambiado el texto de la palabra de Dios en el tiempo. Y la crítica textual nos muestra, no. Es como decir, no, ¿sabes qué? Esta es la fotocopia de lo que en el pasado copiaron, de los originales. De manera resumida es como decir, esta es la fotocopia. Pero tú sabes que las fotocopias, a veces cuando estás haciendo una copia se puede meter un animalito y le puede poner una tilde. ¿Sí o no? En vez de poner él y se mete un animalito, un artículo, le pone una tilde y ya se convierte en pronombre. ¿Sí o no? Pero al momento de comparar con los otros te das cuenta, no, este puntito no va. ¿Por qué? Porque los otros, y aparte el mismo contexto, jamás te va a decir, pues, el día que yo fui a comer, y él lleva una tilde, rápidamente te das cuenta, no, está mal, no debería llevar tilde. Tú ya lo sabes, en la lectura lo sabes, pero luego encuentras otros textos que se escribieron, que fueron copias más antiguas, y encuentras que no lleva tilde, confirmado. ¿Te das cuenta? Claro que hay algunas pequeñas cositas, como tildación y esas cosas, que no afectan en nada. Básicamente podemos decir, tenemos la confirmación de que la palabra de Dios no ha variado en el tiempo. Que aquellos que copiaron, transcribieron y nos dejaron estos manuscritos, tuvieron muchísimo cuidado temor de Dios y cuidado para poder escribir fielmente lo que ahora tenemos, lo que nos ha llegado hasta ahora como palabra de Dios. ¿Qué hay? Se hallaron alrededor de 950 manuscritos y fueron fechados del siglo III antes de Cristo algunos manuscritos. Siglo III antes de Cristo, espérate, siglo III antes de Cristo. Y también del siglo I antes de Cristo, después de Cristo, perdón. Entonces hay documentos acá del siglo III antes de Cristo y también del siglo I después de Cristo. Y esto es abundante, cantidad de manuscritos. Son las copias más antiguas conocidas de todas las obras bíblicas. Y este hallazgo fue significativo porque cambió por completo el estudio del Antiguo Testamento, pues. Porque antes de Qumran, los grandes testigos hebreos completos eran posteriores todavía. O sea, la comunidad cristiana, la comunidad judía, o la comunidad cristiana para nosotros, los textos que tenían eran textos más cercanos a nosotros. No tenían a Qumran, pero con Qumran cambia el estudio del Antiguo Testamento, porque ahora Qumran nos lleva a unos 3 siglos antes de Cristo y luego incluso al siglo I después de Cristo. Se cree que aquí se encontró incluso fragmentos originales del Evangelio de Juan. Se cree, no se puede verificar,
Pero se cree que el Evangelio de Juan hay un fragmento original del Evangelio de Juan. Ahora, ¿qué se encuentra acá? Se encontraron todos los libros de la Biblia hebrea, pues. Todo el Antiguo Testamento, o sea, todo el Tanaj se encontró acá. Excepto Esther. Esther no estaba. ¿Qué más? Pero en medio de esos rollos de Qumran, avanza en una diapositiva más. Avanza uno más, avanza más. Se encuentra el gran rollo de Isaías. Se le conoce con el código IQ-ISA-A, que significa el primer gran manuscrito encontrado en la cueva 1 de Qumran. Hay muchísimas cuevas de Qumran y este fue encontrado en la cueva 1. Y es el rollo mejor conservado, mide unos 7.34 metros, contiene 54 columnas y preserva los 66 capítulos de Isaías, completito. Ahora, a los que han llevado conmigo el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan que les dije que incluso pudiéramos tener Isaías? No estoy diciendo que es lo correcto, ¿no? Pero si tenemos solamente Isaías, tenemos prácticamente el compendio de la Biblia en resumen. Isaías es una mini Biblia, hermanos. Mira, por favor, ¿cuántos capítulos tiene Isaías? A ver, revisa. ¿Cuántos tiene? A ver, revisa, ¿cuántos capítulos tiene Isaías? ¿Ah? ¿Cuántos tiene? A ver, revísenlo, por favor. 66, ok. ¿Cuántos libros son del Antiguo Testamento? O diré, ¿cuántos libros son en total de la Biblia? 66. Y Isaías, hasta el capítulo 39, los estudiosos dicen que hasta el capítulo 39 es como si sería el Antiguo Testamento. Y de ahí los otros 27 capítulos es como si fuera el Nuevo Testamento. Así que, tranquilamente, con solo Isaías, tenemos nosotros la historia de la redención. No significa que no necesitemos los demás, se nos sería recontra complicado, pero nuestro Dios soberanamente nos ha dejado no solamente Isaías, pero en este gran rollo de Isaías tenemos completito. Y está escrito por los masoretas, pues, ¿no? De manera, en la escritura tradicional que ellos tenían. Y como ya les dije, claro que se encuentran variantes acá. Hay variantes ortográficas y textuales respecto a este texto, pero es muy cercano del tipo masorético, así que esas variantes no cambian en nada, absolutamente en nada, la doctrina misma que se enseña ahí, para nada. Podría tener algunas variantes en cuanto a la escritura, la manera en cómo se escribe. ¿Han visto ustedes la escritura de los doctores? A veces no parece español, ¿no? Algunos me han dicho que yo escribo en arameo, me han dicho algunos. Porque mi escritura es rara, ¿no? Es muy rara, muy fea. Ya, vayan por favor al... Ay, qué bonito sería tener las diapositivas. Porque acá se cierra y se cierra mi material. Ok, aquí está. Muy bien. Este rollo, hermanos, es datado del año 125 a.C. y está escrito en hebreo sobre pergamino. Como dije, tiene 7.34 metros y tiene muchísimas columnas y está completo, los 66 libros de Isaías, ¿no? Es la copia completa más antigua de Isaías y nos permite comparar ese texto bíblico durante más de 1000 años, ¿no? 1000 años. La palabra de Dios es antigua. No es que fue inventada, hermanos. No es que apareció de la nada por ahí. Ahora, ¿quiénes eran los masoretas? Pues estos eran eruditos judíos y lo que hacían era preservar las escrituras, ¿no? Siguiente diapositiva, los masoretas, por favor. Eran eruditos y escribas judíos que estaban dedicados a preservar ellos y transmitían
con una exactitud. Es mejor, es decir, ellos eran como las fotocopias, los fotocopistas del texto antiguo. Entonces ellos eran los guardianes del texto, de la tradición textual. Su labor estaba comprendida entre el siglo VI y siglo X después de Cristo. Hay textos masoréticos de Tiberíades, hay de Palestina, hay en Babilonia también, ¿sí? ¿Qué es lo que hicieron? Reunieron los manuscritos y la traducción oral que estaban disponibles. Ellos preservaron el texto agregándole las consonantes que habían heredado. Añadieron signos vocálicos, añadieron marcas de acento, añadieron pausas, añadieron notas marginales, como les dije hace un rato que estaba haciendo el hermano Manuel y también Roxana, ¿se acuerdan? ¿Y por qué hicieron así? Para asegurar la pronunciación correcta, para asegurar la entonación correcta y cómo debía leerse incluso en la sinagoga, pues. Es como el hermano Manuel, le ponía su adicional, su rayita para que pueda cantarlo, ¿no? ¿Y cómo debía ser leído esto? Los masoretas crearon este sistema de símbolos. Miren, avance una diapositiva más y ahí lo van a ver. Miren ahí, por ejemplo. Miren ese ejemplo que puse ahí. Ah, se cerró esta cosa. Ellos son los que crearon. Sí, ellos hicieron esto. Miren, aquí tenemos Génesis 1:1 en la tradición tiberiense. Se lee recuerden, de derecha a izquierda. Miren el texto consonántico, es decir, puro consonantes. Así, en el texto consonántico, aquí está en escritura cuadrada, no está en angular, pero pongámosle así cuadrado. Así circuló durante muchísimo tiempo la palabra de Dios, de esa manera. Pero luego las vocales fueron adicionados. ¿Y quiénes lo hicieron? Los masoretas. Y debajo ven esos puntitos. Esos puntitos significaban ¿qué cosa? Vocales. Eso lo agregaron los masoretas. Pero también agregaron acentos. Y los acentos servían para, ¿cómo hablarlo pues? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre. Es muy distinto a leerlo. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre. Entonces la entonación, los masoretas se encargaban incluso hasta de cómo se debía entonar al momento de leer. ¿Te das cuenta? Eso hacían ellos, ¿ve? Pero también agregaron la masora. De ahí viene la palabra masorética, ¿no? Agregaron la masora. ¿Qué es eso? Que eran notas marginales, lo que está haciendo Roxana acá, ¿ve? Esas notas marginales al costado, con el cual, ¿qué hacían? Ellos, a través de poner notas marginales, lo que yo les dije, ellos contaban cuántas palabras y ponían al costado. Aquí debe haber tantas palabras o tantas letras. ¿Ve? ¿Qué más? La ortografía, ¿cómo debía ser escrito? Ellos hacían esos pequeños comentarios al costado. Y llevaban un control textual entonces de las escrituras. ¿Se dan cuenta? Al momento de copiar. Ese era el trabajo de los masoretas. Y ahí tienen ese ejemplo de Génesis 1:1. Pregunta. ¿Los masoretas inspiraron las escrituras? Pues no. No crearon las escrituras. Los masoretas lo que hicieron es preservar con una precisión increíble, incluso la manera en cómo tenías que leerlo, ellos lo preservaron a través de estos signos que pusieron. ¿Ve? A través de las vocales, a través de los acentos y a través incluso de los comentarios o notas al margen que ellos ponían, ellos estaban preservando fielmente el texto. Ay, ya se movió esto. ¿Preguntas hasta ahí?
¿Preguntas? ¿Ninguna? Muy bien, sigamos. Dime. Nada. Muy bien, seguimos. Pero también hay otros manuscritos más que han sido encontrados. Ahí tenemos el Códice de los Profetas del Cairo. ¿Qué es esto? Es un manuscrito hebreo masorético, pues. Masorético significa que los masoretas le agregaron. Si es masorético, significa que tiene vocales. ¿Qué más, Cristian? Acentos. ¿No es así? ¿Sí o no? Y la entonación y todo eso, ¿no? Y este Códice de los Profetas del Cairo contiene al Nebim, o los profetas del Antiguo Testamento. Fue copiado, se cree, por Moshe ben Asher en Tiberíades en el año 894 u 895 después de Cristo. Miren ustedes, ¿cuál es su importancia? Por mucho tiempo fue considerado uno de los manuscritos bíblicos hebreos más antiguos que hay. Así que es un testigo clave de cómo es que estaba circulando el texto masorético. ¿Ve? No fue hallado en excavación, esto no tiene nada que ver con arqueología, sino que este texto o este códice fue preservado durante siglos y siglos por la comunidad de caraíta en el Cairo. Ellos lo tenían y ellos lo preservaban de siglo en siglo lo tenían y lo preservaban. ¿Dónde lo tenían? En su sinagoga. Pero en el siglo XX lo examinaron y ¡pum! Pudieron tener acceso a esto. Lo examinaron y una vez más encontraron que la palabra de Dios no ha variado, no ha cambiado. El Códice de Alepo es otro de los manuscritos masoréticos más importantes que hay de toda la Biblia hebrea, ¿no? Y se cree que está fechado en el siglo X después de Cristo, alrededor de aproximadamente el 930, aproximadamente ahí. No lo encontraron hasta recién el siglo pasado, ¿no? ¿Por qué se le llama Códice de Alepo? Porque se encontró, estaba resguardado en una sinagoga de Alepo en Siria, pues, ¿no? Por siglos estaba guardado y guardado ahí. Por eso se le llama el Códice de Alepo. Hasta que le echaron manos y después lo comenzaron a estudiar. También, para avanzar rápido, tenemos el Codex Sasón. También es un manuscrito hebreo masorético de la Biblia hebrea. Fue Codex Sasón, ¿no lo tienen? No le pues. Dos veces. Ay, perdonen, no le puse el otro. Dos veces. Ay, perdón. No le habré puesto seguro. Ya, pero este códice o Codex Sasón es un manuscrito también masorético de la Biblia hebrea y copiado a finales del siglo IX o comienzos del siglo X. ¿Qué contiene? 24 libros de la Biblia hebrea. Solamente falta 12 folios, nada más. Está casi completo. Esto es lo que tenían nuestros antepasados modernos. ¿Ve? Hasta que lo encontraron y luego entonces lo comenzaron a estudiar. ¿Ve? Y luego el Códice de Leningrado, por favor. Es el manuscrito completo más antiguo que se conserva de toda la Biblia, dentro de la tradición masorética, ¿no? Tampoco es que esto han encontrado en una excavación, no, no es así. No es un rollo tampoco, sino es un texto preservado durante mucho tiempo, durante siglos, ¿no? Y es texto consonántico, pero también tiene vocalización, tiene acentos, notas masoréticas, por lo tanto nos deja ver que es un texto masorético, ¿no? Copiado en el año 1008 a 1009 después de Cristo. Y entonces se encontró a través de la transmisión judía. Ellos lo transmitieron de generación en generación en generación.
Ahora, a diferencia del códice de Alepo, este códice está completo, pues. Este códice está completo. Y los textos hebreos, pues, usan bastante esto, ¿no? Muy bien, hasta ahí preguntas, por favor. Sí. Al día de hoy, en la Biblia moderna, hay una posibilidad de que sí se ha cambiado algunos términos, ¿no? Por el contexto cultural que cuando fue escrito en los tiempos de los hebreos, ellos tenían otros términos para hablar ciertas palabras y al día de hoy ya se ha cambiado. Tenemos otros términos y no podríamos entender lo que ellos en ese tiempo significaba para ellos ciertas cosas. Entonces se pudo cambiar por eso, ¿no? Por el contexto cultural. Pero no social. es que no lo podemos entender, sí los podemos entender. El asunto es que tenemos que ir al original e investigar qué significa esa palabra. Como también hay palabras en el español que cuando no se pueden traducir, del inglés no se pueden traducir al español. A ver, ya da una palabra en inglés o una frase en inglés que no se puede traducir literalmente al español. Una vez me lo dijiste. El te quiero. No lo puedes traducir de español a inglés. Porque eso es Literalmente, ¿Una frase? una frase. Sino que tienes que decirlo, hacer una explicación, ¿no? Ah, algo- sí, eso. no, más bien sería, bueno, lo que se me ocurre es una palabra en inglés, una frase en inglés que en español Es difícil y complejo por ejemplo, traducirlo. cuando tú dices defenderte, ¿Ya? en inglés sería como decir stand for you, ¿No? que sería como más me paro a defenderte, algo así. Pero Ya. en español tú lo único que encuentras es como defender. Ya. Pero si yo quiero... No se puede traducir tal cual. Pero entonces eso implica que yo debería ir al idioma original para saber en su contexto qué significa. No es que nosotros no tenemos acceso a eso, tenemos. Y para eso hay que, obviamente los estudiosos se encargan de estudiar hebreo, griego, y con eso pueden tener exactamente lo que significa la palabra. Y entonces al pasarlo al español, lo que hacen es justamente escribir en español esa idea. Por eso, recuerden que yo les dije que las traducciones de las escrituras, las versiones de la Biblia, siguen algunos criterios. La Biblia de la Reina Valera usa la equivalencia formal, ¿se acuerdan? Que les dije. Pero la Biblia de las Américas usa la equivalencia formal también, pero la traducción lenguaje actual usa y la NBI también creo, usa la equivalencia dinámica. ¿Qué significa? Tú en la Reina Valera, cuando ellos van a usar los manuscritos, los textos manuscritos, las copias de los manuscritos originales que tenemos, copia de los manuscritos originales, no se olviden, no es originales, copias de los manuscritos originales. Cuando ellos van y leen, entonces hay esa brecha entre el español y el hebreo, por ejemplo, o el español y el griego. Traducirlo literalmente sería complicado para nosotros, como decir I love you en inglés. Tradúcelo al español. Tradúcelo textualmente, literalmente así, textualmente traduce I love you. Tradúcelo al español. Yo amar tú. Escucha, yo amar tú. Pero nosotros no traducimos yo amar tú. Nosotros dinámicamente lo ordenamos y lo traducimos como te amo. O yo te amo, o te amo. ¿Sí o no? Pero traducirlo tal cual implicaría decir yo amar tú y se nos hace muy complejo. Entonces, al momento de tener nuestras versiones, pues algunas versiones usan la equivalencia dinámica y otros la equivalencia formal. La equivalencia formal es traducir palabra por palabra y acomodarlo para darle sentido.
La equivalencia dinámica lo que hace es traduce ideas. No traduce palabra por palabra, sino ideas. ¿Ve? Ahora, tiene sus complejidades. La Biblia, ¿no? La interlineal, de eso sí te traduce. Ya, eso sí, eso sí. Pero ¿te das cuenta la complejidad al momento de ir a estudiar también? Pablo por algo le dice a Timoteo, y nos lo dice a todos nosotros, procura con diligencia presentarte delante de Dios como obrero aprobado, ¿no? Que usa la palabra de Dios con precisión. ¿Y qué significa eso? Al menos nosotros tenemos académicos que se han dedicado a ir al texto y a los originales y desdoblar para ver qué significa. ¿Amén? Muy bien, ahí nos quedamos, por favor. Yo tengo una pregunta. Ya, a ver. ¿Hay posibilidad de que, por ejemplo, se hayan encontrado pasajes que sí son canónicos y son inspirados por Dios, pero que hasta ahorita no han salido a la luz y puede hacer que la Biblia aún falte, por ejemplo, versículos o partes, las cuales sean canónicas? No. Creemos que ya que lo que está cerrado ya. Ya no hay una adición, no hay adición. O sea, no me refiero a que agreguen Y más. si es que hay alguna adición que pudiera haber ahí, el Señor soberanamente lo dejó fuera. Esto es lo que tenemos, ya no hay más. Al menos no para agregarle ni quitarle. Sí, mi hermano. Pero en el transcurso del tiempo hay algunas palabras que se han cambiado hasta la pronunciación, incluso la escritura. Por ejemplo, una de las teorías más aceptadas de dónde proviene el nombre de Perú es que viene de Virú. Virú. O sea, ahí se ha ido castellanizando. Virú. Eso, ¿no? Se ha cambiado incluso la escritura hasta la pronunciación. Y eso no pudo haber pasado de repente con algunas... No. Pero mira tú, lo que tenemos recuerda que al ser textos sagrados, a lo sagrado le tenían justamente un temor reverente, y aquellos que copiaban, lo copiaban tal cual. Y ya para los tiempos de los masoretas, ellos incluso agregaron la manera en cómo pronunciarlo. Incluso con sus notas al márgenes, para cuidar el texto tenían cantidad de notas al márgenes, para que aquel que se le ocurra leer esto tenga muchísimo cuidado de cómo lo va a leer y cómo lo va a volver a copiar. Así que según la crítica textual, no hay manera de que en realidad haya cambiado. Y como le dije, hay algunas variantes que lo veremos más adelante, no son variantes que tengan que ver con el contenido, no hay alteración doctrinal para nada, no hay nada de eso. La fuerza de las palabras, Ya. como el ejemplo del siervo y el esclavo. Ya, pero eso es para nuestro español. Nosotros sabemos que la palabra ahí dice esclavo, pues. Nosotros lo sabemos. No es que todavía no lo hemos descubierto. Para nuestro español tenemos que la fuerza ha variado. Por eso es que vamos al pasado y al momento de predicar no vamos a decir que somos siervos de Jesucristo. Al momento de predicar decimos aquí es esclavo y explicamos incluso el contexto de lo que era un esclavo. ¿Ve? Muy bien, oramos para terminar. Maricita, dirígenos en oración, por favor.